Buenas tardes. Disculpen, me encuentro fuera de la región y tengo muy mala conexión. Sin embargo, quiero darles la bienvenida a esta quinta masterclass de la serie Escuela con Futuro, organizada por el Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio. Para los que no me conocen, soy Lilian Turri, Country Manager de Cambridge University Press and Assessment y presidenta del Comité de Educación de la Cámara. Este programa de microcertificaciones se compone de 6 masterclasses, cada una a cargo de 6 instituciones integrantes del comité: la Asociación Chilena de Neuroaprendizaje, Cambridge, la Fundación Watson, The Wallace Institute, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y el Instituto Chileno Británico de Cultura. La presente masterclass está organizada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El tema es Autonomía y autogestión del aprendizaje, un viaje guiado a 3 sistemas escolares, y será presentada por el profesor Pascal Matzler. Ahora, con gusto, los dejo con Claudia Parra, English Language Program Director de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos presentará a su invitado. Claudia, adelante. Muy buenas tardes a todos. Son muchos los desafíos que se presentan en la formación de nuestros niños, futuros estudiantes universitarios y profesionales, por cierto. Pero nos parece muy relevante reflexionar sobre la forma de desarrollar desde la temprana edad y desde los colegios la autonomía y autogestión del aprendizaje, que, como lo señala la OECD en su documento El futuro de la educación y habilidades para la educación 2030, implica desarrollar un sentido de responsabilidad para practicar en el mundo, para participar en el mundo en general, y requiere la capacidad de enmarcar un propósito rector e identificar acciones para lograr una meta. Nuestro interés como universidad es relevar esta temática para favorecer la experiencia académica de los estudiantes que ingresan a nuestras aulas y para el bien futuro de los mismos en cualquier ámbito de su desarrollo como adultos. Nuestro expositor, Pascal Matzler, es doctor en Lingüística Aplicada de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda, Master of Arts in TESOL de la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, y profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde imparte las cátedras de inglés escrito en la carrera de Pedagogía en Inglés, supervisa proyectos de título de la misma carrera e imparte el taller de comunicación científica para el doctorado en lingüística de nuestra universidad. Asimismo, su área de investigación es la escritura académica, en particular la comunicación científica. En esta exposición sobre el fenómeno de la autonomía y la autogestión, reflexionará acerca de sus experiencias como estudiante del sistema escolar alemán en los años 80, como apoderado del sistema chileno en el presente, y como profesor y apoderado del sistema de Nueva Zelanda mientras realizaba su doctorado en ese país. En específico, esbozará cómo en cada sistema se entrelazan los mensajes codificados en la infraestructura del aula, los materiales impresos y electrónicos, las dinámicas interpersonales y los sistemas de evaluación para empoderar o no las y los estudiantes a ejercer y ejercitar la autonomía y autogestión en sus propios procesos de aprendizaje. Sin más demora, dejo con ustedes al profesor Matzler. Profesor. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la presentación, Claudia. Es un gran gusto para mí estar hoy día con todos ustedes y poder aportar a esta secuencia de charlas de la Cámara Británica de Comercio. Voy a comenzar compartiendo pantalla para que ustedes me dicen si eso funciona. Aquí voy a abrir mi pantalla y ponerlo en pantalla completa. Y ahora deberían ver mi pantalla completa. Se ve perfecto. Ya, muchas gracias.
Entonces, como dijo Claudia ya, yo me llamo Pascal, yo soy, ustedes se preguntarán quién soy, de dónde viene ese acento tan extraño. Yo soy de origen suizo, Suiza, el país en el centro de Europa, ¿no? Con múltiples idiomas, y así fue como yo crecí. Yo crecí con múltiples idiomas. Mi mamá hablaba francés, mi papá hablaba alemán, luego un tiempo nos fuimos a vivir a la parte donde se hablaba italiano, y todo eso era perfectamente normal para mí, ¿no? Y después de eso, para más remate, eh, porque mi papá trabaja en temas de computación, nos fuimos viajando, fuimos viviendo en distintos países de Europa, y ahí yo participé del sistema de educación alemán ya en el extranjero, en distintos colegios del continente, ¿no? De ahí yo me fui a vivir a Inglaterra, estudié primero en Inglaterra, luego conocí a una niña chilena en ese tiempo, una joven mujer chilena en ese tiempo, y el resto de la historia se lo pueden imaginar. Terminé viniendo a Chile, terminé viviendo en Chile, estudiando de nuevo en Chile. Yo soy profesor formado en Chile, yo tengo un título de licenciado en educación en Chile. Y luego volví también a ir afuera, como dijo Claudia en su introducción, estudié mi magíster en Nottingham, estudié mi doctorado en Nueva Zelanda, y yo siempre buscando dedicarme a temas de escritura en inglés, a temas de escritura académica, escritura de la investigación, y participo entonces en ese sentido. Mi mayor actividad en ese sentido es capacitar y asistir tanto a estudiantes como a científicos ya formados en Chile que quieren participar de las prácticas de publicación y comunicación de hallazgos que se dan en inglés alrededor de todo el mundo, ¿no? Eso es más o menos quién soy yo y qué hago yo. Ahora, hoy día nos vamos a un tema ligeramente distinto, que es, como ya presentaron, autonomía y autogestión del aprendizaje. Y cuando a mí me pidieron hablar de ese tema, yo dije, bueno, quizá no sea yo el mayor experto en teorías de autonomía o teorías de autogestión del aprendizaje, pero sí he realizado a través de mi vida un largo viaje, un viaje atravesando distintos sistemas escolares, y ciertamente un punto que diferencia esos sistemas es el rol que le otorgan al estudiante, las herramientas que se le dan al estudiante y la forma que tiene el estudiante para desarrollar su aprendizaje. Así que con gusto acepté la invitación y le voy a compartir en base a algunas historias, algunas anécdotas, ciertas pinceladas del sistema de educación alemán, neozelandés y, por cierto, del que usted conoce mejor, que es el chileno, pero a través de la mirada de alguien que lo viene conociendo desde afuera, ¿no? Y eso también puede ser bastante interesante, ¿no? ¿Cómo nos ven personas que no crecieron con este sistema? Comenzando con la autogestión y del aprendizaje, aquí no quise entrar demasiado en profundidades teóricas. Basta con decir que este tema obviamente es un tema muy investigado desde distintas áreas, de las áreas cognitivas, de las áreas más sociales, etcétera, pero todos coinciden en que estamos frente a una autonomía, estamos frente a una autogestión cuando podemos observar ciertas acciones, ¿no? Entonces, si el estudiante se formula sus propias preguntas, ahí ciertamente hay algún grado de autonomía y autogestión. Si el estudiante puede elegir un foco o qué fuentes de información o qué métodos él o la estudiante van a emplear. Si está esa autonomía en elegir herramientas y focos, ahí podemos hablar de una autogestión del autoaprendizaje. Y muy importante es el último punto, de que si el estudiante se le otorga también
las posibilidades y, ¿por qué no?, el poder para automonitorearse, para autoevaluarse, para darse cuenta ellos mismos si es que han aprendido o no, o cuánto han aprendido y cuánto falta, y diagnosticar los problemas que puede estar teniendo en su aprendizaje. Si están esas posibilidades, ahí sí podemos hablar de autonomía, autogestión. Ahora, la forma que toman eso, ahí podemos observar variaciones. También los beneficios son ampliamente conocidos. Obviamente la autogestión estimula la curiosidad, estimula el deseo natural por aprender. Toda persona quiere aprender, toda persona quiere capacitarse y desarrollarse. Y al darle autonomía a la persona, por lo menos no se va mermando ese interés natural que tiene la persona. Muy importante también, especialmente en un lugar como Chile, que tiene mucha diversidad cultural, socioeconómica, geográfica, es muy importante porque la autonomía y autogestión también activan conocimientos. Le permite al estudiante aplicar ciertas preguntas a su propio entorno. Será un niño que crece en una caleta de pescadores del norte, será preguntas muy diferentes a un niño que crece en una urbe del centro-sur de Chile. Entonces, hay beneficios claros para el aprendizaje que también validan y legitimizan la educación. Eso es muy importante. Y el último punto que cada vez está más de moda, que son los estilos de aprendizaje, los estudiantes con necesidades especiales también, que es otro punto. Cuando hay autonomía y autogestión, ellos pueden sentir que tienen opciones, que no todo tiene que ser visual, que por ejemplo algunos estudiantes pueden querer aprender en forma más auditiva, otros en forma más cinética. Entonces, la autogestión también permite ahí un cierto grado de flexibilidad al estudiante, ¿no? Ahora, un momentito, no sé por qué no avanza. Ahí está. Ahora, yo le prometí que no iba a hablar mucho de teoría, pero tengo que mencionar una persona y sus teorías porque me vienen muy de cerca, que es el señor Anthony Giddens, de la sociología, y su teoría es bastante conocida de la estructuración. A mí muchas veces me ha pasado de que yo llego a un nuevo sistema educacional. Por ejemplo, cuando yo llegué a Nueva Zelanda a hacer mi doctorado, me tocó también dictar clases, porque el estudiante de doctorado, que ya un académico formado, se le pide muchas veces dar clases de primer año de pregrado. Y ahí llego yo a una sociedad completamente distinta, con estudiantes maoríes, con inmigrantes de las islas distintas del Pacífico, con estudiantes del sudeste asiático, China, Hong Kong, Corea, etc. Y tenía que yo entrar a negociar con ellos de qué manera nos íbamos a entender, ¿no? Y Anthony Giddens, primero, él rechaza dos ideas. Una, de que esa estructura social es preexistente, que nosotros estamos sujetos a ella y que no tenemos injerencia sobre esa estructura social. O sea, la estructura social no es un muro de granito que no se pueda mover. Él rechaza esa idea. Pero también rechaza la idea contraria. Él dice, tampoco somos agentes originarios. No yo por entrar en una sala con mis ideas. Tengo la libertad absoluta como profesor para desarrollar yo mis ideas. Siempre va a haber una estructura social preexistente, la cual va a codificar mis ideas, mediante la cual los estudiantes o mis pares van a interpretar lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, lo que
Anthony Giddens nos propone es un fenómeno recursivo, una retroalimentación entre las estructuras de la sociedad y nuestras actividades, ¿no? Nuestras acciones. Entonces, mientras nuestras prácticas sociales, nosotros vamos reproduciendo en cierto grado, en cierta medida, ciertas estructuras sociales. Es inevitable. Yo ahora le estoy hablando por medio de una charla y todos ustedes tienen ideas bien formadas en qué consiste una charla. Yo puedo ir estirando esas ideas que ustedes tengan. Yo puedo aprovechar esas ideas que ustedes tengan, pero si yo simplemente ignoro lo que ustedes entiendan por una charla, no vamos a llegar muy lejos. Y al mismo tiempo, las variaciones que yo voy a ir introduciendo en mi quehacer académico se vuelven significativos gracias a las estructuras. Entonces, de a poquito, nosotros en conjunto podemos ir cambiando las estructuras sociales, sí, pero no de un día para otro y no solos. Y eso ocurre mucho en nuestros sistemas escolares, que ustedes van a ver que los tres sistemas que yo les voy a mostrar han tenido distintos grados de reticencia o entusiasmo frente a los cambios sociales, culturales que se han querido introducir en ellos. Temas tan sencillos como los objetos electrónicos en clases, a todos nos causan respuestas encontradas, porque interfieren con la estructura que nosotros entendemos que es una sala de clase y al mismo tiempo parecen tener el potencial de llevarnos a otro nivel o a otra configuración de la sala de clase, ¿no? Entonces, eso es más o menos en un pequeño resumen de lo que habla Anthony Giddens con su teoría de la estructuración permanente de nuestra sociedad. Ahora, llevando las teorías de Giddens y mis propias observaciones al tema de la charla de hoy, que es la autonomía, la autogestión del aprendizaje, yo me quise hacer la siguiente pregunta. De estos tres sistemas que yo he conocido en carne propia, ¿qué tan fértil es cada sistema para que los y las estudiantes se sienten estimulados para desarrollar su autonomía y autogestión? Y realmente me quiero limitar a ese punto, porque muchas veces estamos, no voy a decir echándole la culpa al estudiante, pero estamos como diciendo, ¿cómo podemos lograr que los estudiantes hagan esto o no hagan esto? Estamos siempre preocupados de dirigir los estudiantes, de empujar a los estudiantes. Pero yo creo que a veces es importante retroceder un poco y mirarnos nosotros al espejo, a los ojos. Es decir, bueno, este ambiente que hemos creado, ¿qué tan propenso es para que el estudiante en forma natural, en forma no forzada, comience a desarrollar su autonomía, su autogestión? Y de ahí no influyen solamente las intenciones explícitas, los proyectos educativos institucionales, etcétera, sino que todas las estructuras con el cual el estudiante se encuentra desde el momento que en marzo llega al colegio hasta que en diciembre se vaya a sus vacaciones de nuevo. Hay muchos elementos que quizás no parecen ser relevantes, pero que yo voy a insistir que sí lo son. Y los 3 o 4 aspectos que yo quiero enfatizar son, primero, el espacio físico. Cómo nos organizamos en el espacio de la escuela. Ahí hay un cruce con mis propios intereses investigativos, porque yo investigo, por ejemplo, la manera como un científico redacta
un artículo de investigación junto con su propio estudiante de doctorado. Y muchas veces cuando yo voy a la reunión con ellos, cuando voy a observar cómo trabajan, de la manera como están sentados, viendo quién tiene el computador, quién tiene los papeles, me doy cuenta de inmediato cuál es su manera de interactuar, cuál es su manera de estructurar su colaboración, ¿no? Entonces el espacio físico es de inmediato relevante para toda actividad educacional. Luego, no hay aprendizaje sin información, no hay aprendizaje sin conocimiento. Y el conocimiento hay que obtenerlo de alguna parte, hay que procesarlo de alguna manera y hay que plasmarlo en algún producto. Y eso también se puede hacer de muchas maneras distintas. Y ustedes van a ver también otra vez relacionado al espacio. Y finalmente la práctica de evaluación, que yo creo que ahí no hay discusión, o mejor dicho, hay mucha discusión ya, que todos sabemos que la práctica de evaluación no son inocentes. La práctica de evaluación tiene un significado ideológico, social. Así que, sin más demora, vamos a la estructura de mi presentación. Voy a comenzar en Alemania, años 80, 90, luego nos vamos a Nueva Zelanda, donde yo dicté clases y también fui papá de niños en edad de colegio, y finalmente llegamos al sistema chileno. Ahí dice apoderado, pero soy un poquito más que apoderado también. También soy supervisor de tesis y muchos de mis estudiantes están en sus prácticas en los colegios. Entonces yo tengo un acceso bastante bueno a las realidades que ellos viven como jóvenes profesores en formación, ya casi egresando en sus colegios, ¿no? Esos van a ser los 3 puntos de nuestro viaje. Vámonos primero a Alemania. Y si digo Alemania, ahí le tengo algunas imágenes para que se ubiquen más o menos. Es la Alemania de los años 80, 90, ¿no? Ahí ustedes tienen el Mercedes-Benz tipo año 80, 90. Alemania, la potencia industrial, y al mismo tiempo Alemania políticamente fracturada en dos. Obviamente el sistema en el cual yo estaba inmerso educativamente es de Alemania Occidental, que los colegios alemanes que ustedes ven en todo el mundo en ese tiempo eran administrados por la Alemania Occidental, pero a nosotros en tiempos escolares nos tocó vivir esos últimos años de la caída del comunismo, ¿no? Ahí ustedes pueden ver también los estilos de moda que se dan en este minuto, y algunos todavía estamos un poquito pegados ahí en los años 80, 90. No hemos logrado avanzar mucho. Y muy importante para mí, y me di cuenta en ese tiempo, y me di cuenta toda la vida, ¿quiénes eran mis profesores? Mis profesores eran la generación de los hippies, la generación que en el año 60, el año 70, tenían 20, 30 años. Y cuando me hacían clase a mí, ya tenían 40, quizás 50 años, ¿no? Era una generación con muchos ideales, y ideales construidos sobre el desastre de la posguerra, y más encima desde el punto de vista alemán. O sea, eran personas que habían pasado desde quizás algún recuerdo de la infancia de la Segunda Guerra Mundial o de sus consecuencias, habían pasado también casi de inmediato a la esperanza de los años de los hippies, sin descuidar que ellos también representaban a la nación industrializada, industrializante de Alemania, ¿no? Eran los tiempos que recién comenzaba a aparecer cosas como el Partido Verde. Empezaron recién a hablar de cosas tan locas como el reciclaje. Habían ciertas sospechas de que quizás el planeta podría estar sufriendo. Entonces, ustedes se imaginan de que eran tiempos
de mucha discusión, de mucho debate, de mucha incongruencia entre los distintos mensajes que recibíamos de distintas partes de la sociedad. Y no es de sorprenderse entonces de que casi en toda mi escolaridad la configuración de la sala era la sala tipo parlamento, ¿no? También en inglés le decimos horseshoe, se me va el español, pero el zapato del caballo. Y justamente era perfecto para generar discusión, para generar debate. Porque ustedes se imaginan una clase de historia moderna, alemana, no se podía enseñar en forma frontal. Había que procesar todos los desastres que tenía la historia. Es una historia muy distinta a que se enseña quizás en otros lugares, como Estados Unidos o como Chile. Eran historias problemáticas, ¿no? Entonces, y ese espacio también se prestaba mucho para aprendizajes de colaboración, quizá no tanto para trabajos grupales, porque costaba un poco juntar, quizá aquí en la esquina se podía trabajar bien, pero trabajo en pareja y luego discusiones en la sala completa eran lo que ese espacio llamaba a realizar. Junto con eso, y eso quizás es el punto más destacable en el sistema alemán de los años 80-90. Teníamos unos libros que eran espectaculares. No fui capaz de encontrar ahora un ejemplo de ese libro, porque era antes del internet, no existen imágenes. Pero el plato fuerte de nuestro aprendizaje era el libro. Y lo más común era que el profesor a principio del año se sentaba con nosotros y abríamos el libro, veíamos los contenidos y el profesor nos explicaba en qué iba a consistir ese año de aprendizajes. Y tengo un recuerdo, estaba como en sexto básico, en matemática, y el profesor nos mostraba todo lo que íbamos a aprender ese año, los diagramas de Venn y todo parecía muy difícil. Y todos le decíamos, profesor, esto es imposible, no podemos aprender todo esto en un año. Él decía, tranquilo, ustedes están listos, ustedes van a aprender. Y así fuimos pasando unidad por unidad hasta llegar al fin del año. Y casi en la última clase del año el profesor dijo, abran su libro en la página 10. Digo, profesor, estamos en la página 120, ¿cómo se...? Ábranse en la página 10. Y ahí estaban los diagramas de Venn. Y nos dijo, ¿se acuerdan aquí a principio de año? ¿Ustedes no creían que sabían podían aprender un diagrama bien? Mírenlo ahora. Y era todo muy fácil. Entonces, en ese sentido, tanto nuestros profesores como nosotros teníamos una confianza absoluta de que los libros tenían la amplitud y la variación de contenidos necesarios, la amplitud de actividades, de fuentes necesarios para desde el libro gestionar nuestro aprendizaje. Y personalmente para mí fue el libro siempre fue mi gran aliado, porque yo les conté por el trabajo de mi papá, y yo me movía de un colegio a otro colegio, y yo no creo que yo estado más de 2 o 3 años en un colegio. Yo debo haber pasado por 10 colegios durante mi educación. Pero en abril me iba de un colegio y llegaba a otro colegio, quizá en otra ciudad, quizá en otro país, siempre bajo el sistema alemán, y no tenían ningún problema. Quizás habían avanzado una media unidad más. Quizás tocaba justo una prueba de unidad que yo todavía no había pasado. Pero eso era lo peor que me podía pasar. El resto era todo en forma lineal y era todo en forma controlable. Y lo único que yo tenía que hacer era llevarme el libro para la casa, estudiar los 2 o 3 clases hacia atrás
y ya me podía poner al día de lo que estaba ocurriendo junto a mis compañeros. El libro también me ayudaba a mí mucho, porque yo tengo un estilo de aprendizaje también bien peculiar, y a veces me tocaba un profesor que no me parecían bien sus explicaciones. A veces me tocaba un profesor que quizás explicaba de forma muy circular, o quizás iba demasiado al grano, no lo sé. Pero yo apagaba un poco la parte del oído y me ponía en el libro. O sea, pero ¿en qué parte del libro está el profesor? Ah, ya está acá. Y me ponía a leer el libro, me ponía a hacer el ejercicio. Y al final de la clase yo tenía claro lo que estaba ocurriendo ahí, porque el libro me había salvado. Entonces yo crecí con esas dos voces en mi sala, el profesor y el libro, y sabía que entre esas dos voces yo iba a aprender. Hoy día, con el internet, con los objetos tecnológicos, seguramente que yo ocuparía otras estrategias, pero en ese tiempo ya teníamos esa posibilidad, ¿no?, de buscar nuestro camino a través del conocimiento. Quizá lo más radical del sistema alemán era la evaluación. Me acuerdo muy bien de mi propia PSU, el Abitur. Abitur es lo que hacemos en Alemania para lo que en Chile hace un par de años atrás era la PSU, ahora ya está cambiando el nombre de nuevo. Y la imagen que yo le muestro ahí es de un profesor realizando un experimento frente a su pizarra, ¿verdad? Les cuento cómo era mi PSU de física. Era, por un lado, aterrador, por otro lado, era tremendamente empoderador. Nosotros, para nuestro PSU de física, teníamos que esperar afuera una sala. No sabíamos qué exactamente íbamos a encontrar adentro. El profesor nos hizo pasar a la sala, al igual que todos los niños del sistema alemán alrededor del mundo. Nos sentamos en nuestros puestos y el profesor frente a la pizarra tenía escrito algunas fórmulas en la pizarra y frente a su gran mesón de experimentos había armado un experimento. El profesor nos dio las instrucciones y dijo, su primera tarea es dibujar y rotular lo que ustedes ven arriba de mi mesón. Luego, yo desarrollaré un experimento sin hablar y ustedes tienen que describir el experimento y luego tienen que interpretar los resultados que yo obtuve. Y así fue. El profesor nos dio unos 15 minutos para hacer el dibujo del experimento, luego lo desarrolló, nosotros escribimos silenciosamente lo que nosotros creíamos observar y luego nosotros tuvimos que desarrollar lo que nosotros creíamos que era nuestra interpretación del experimento. Y eso era mi PSU de física. Ustedes se imaginarán la complejidad de aprendizaje que era necesario para llegar a ese punto y al mismo tiempo la complejidad de aprendizaje que nosotros éramos capaces de mostrar. Y cuando se acabó todo y le entregamos nuestras pruebas al profesor, tuvimos una pregunta muy urgente. Dijimos, profesor, ¿pero cómo se va a evaluar eso? ¿Usted lo va a evaluar? Y nuestro profesor dijo, no. Todas estas pruebas se van en un sobre y se van a una central de fotocopias en alguna parte de Alemania y de ahí se van a 2 o 3 colegios distintos. Y de ahí distintos profesores de física van a leer sus respuestas, van a otorgarle puntaje a sus respuestas y luego esas 2 o 3 puntajes se van a promediar y nosotros vamos a recibir su puntaje de vuelta. Entonces ya en el año 80-90, Alemania estaba haciendo ese tremendo esfuerzo por permitirnos a nosotros demostrar aprendizajes complejos, hacía una tremenda inversión en tiempo y esfuerzo de profesores para evaluar esos aprendizajes complejos. Y a mí me quedó grabado eso.
como esa responsabilidad de un estudiante que egresa del colegio teniendo que demostrar ese tipo de conocimiento. Ahora, la segunda imagen que les quiero mostrar, tampoco tengo la imagen, porque también fue 30 años atrás, ¿no? Que en 35 años atrás no tengo la imagen, pero escuché la imagen más parecida posible. Mi examen de historia. Tenían otra instancia de evaluación. En algunos ramos eran nuestros profesores quienes nos daban nuestras notas de la PSU, pero había que calibrar. O el inspector alemán del Ministerio de Educación de Alemania llegó a nuestro colegio y él eligió tomar ciertas pruebas a ciertos estudiantes para de esa manera calibrar. Y a mí me tocó la mala suerte que yo había tenido la mejor nota de historia en mi generación. Y una nota muy buena. Entonces el señor inspector alemán dijo, quiero ver ese estudiante. Ese estudiante mañana me tiene que rendir otra vez la PSU para ver si esa nota es correcta. Ustedes se imaginarán que no dormí muy bien esa noche. Y llego al colegio, me pasan un papelito con la temática, que la temática era justamente la Alemania entre guerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, el auge y la caída de la democracia, el llegamiento de Hitler al poder, y me dieron 10 minutos para recolectar mis pensamientos y me pasaron a esa sala donde yo creía que iba a estar solo con el señor inspector. Y no estaba nada solo estaba el inspector, y al lado estaban casi todos los profesores del colegio. Así que casi me pongo a llorar, pero no me puse a llorar. Y me hicieron preguntas y contesté las preguntas y al final me felicitaron y pude mantener mi nota de la PSU alemán de la abitur de historia y pude dar el pecho por mi colegio y por la escala de nota que habían aplicado. Porque al final de mi nota dependía la nota de mis compañeros. Si me presentaba con un 6.5 y aquí me iba pésimo, eso iba a cuestionar también la nota de mis compañeros. Así que fue una gran responsabilidad, pero llegamos a buen puerto. Entonces, como usted puede ver, fue un aprendizaje de mucha negociación, de mucho material rico para aquel tiempo y de una evaluación profunda de las capacitaciones de razonamiento que uno haya desarrollado durante su tiempo escolar. Y yo pensaba que ese era el único sistema escolar existente del planeta, ¿no? Un grave error. Así que vamos a pasar a dos sistemas muy distintos. Aquí estamos en Nueva Zelanda y estas imágenes que yo les muestro ahora no son sacadas de internet, esas son imágenes familiares nuestros. Aquí arriba a la derecha está mi hijo en su escuela en Nueva Zelanda, al final de su primer año, al final del 2016, donde a él le dieron el premio al esfuerzo. Y por Dios que estaba mereció el premio al esfuerzo, porque él llegó a Nueva Zelanda teniendo 7 años, no hablando mucho inglés, en realidad. Yo a veces en la casa había intentado, pero yo soy multilingüe, yo me adapto al idioma que fuera, entonces no había una gran necesidad de hablar inglés en nuestra casa. Y cuando me salió la beca para ir a estudiar el doctorado en Nueva Zelanda, nos fuimos y él llegó con poco inglés allá. Entonces, y él es muy sociable, él siempre fue así, o líder entre sus amigos. Entonces, imagínese un niño sociable con dote de liderazgo sin poder comunicarse con sus compañeros. Así que para él fue un gran esfuerzo. Y muchas de las cosas que yo le voy a compartir, paradójicamente y trágicamente de alguna manera, las descubrí porque el colegio nos dio la opción, de hecho nos pidió si nosotros el primer mes, los primeros 2 meses, pudimos acompañarlo. Y así con mi esposa
nos turnamos para acompañarlo en sus primeros días escolares. Porque realmente a él le costó mucho siquiera entender de qué se trataba, etc. Y aquí está, también les voy a hablar, aquí ya estamos en el año 2017, 2018, aquí él está mostrando un proyecto de investigación que desarrolló junto con un compañero para hacerle una muy especial casita para un pájaro, un ave autóctono de la zona. Y aquí está todo el curso con su proyecto de ciencias ahí en su sala. Y aquí está una página de su libro anual escolar, ¿no? Esa es la página de él, donde el año 2017, donde él puso a sus mejores amigos, donde puso cosas que le interesaban en ese tiempo, ¿no? Pero es solamente un collage introductorio, ¿no? Nuestro hijo llegó entonces a este colegio de enseñanza básica, esta escuela de enseñanza básica en Nueva Zelanda, y era más o menos así la sala. Esa no es exactamente la sala de él, pero era prácticamente así. El espacio físico eran estaciones de trabajo con distintas formas, algunos con computadores. Por ejemplo, en el fondo había una línea de 4 o 5 estaciones de computadores. Obviamente cada estudiante tenía su iPad, etc. Habían distintas estaciones. En algunos niveles las estaciones eran temáticas y en otros niveles las estaciones eran solamente por grupo, por gusto, por interés, etc. Pero siempre, y eso no se muestra acá en el plano, pero siempre frente a la pizarra había un espacio común bastante reducido. Yo creo que a propósito reducido. Había una alfombra y los niños se sentaban en esa alfombra al principio y al final del día. Y ustedes van a decir, sí, hacemos lo mismo en primer y segundo básico con el pre-kinder, kinder. No, aquí estamos hablando de niños de 10, 12 años sentándose apretaditos en la alfombra frente al profesor o la profesora y luego pasando a sus estaciones de trabajo, ¿no? La alfombra tenía una función muy útil porque era imposible usar el teléfono porque estaban todos los brazos así cruzados. El iPad tenía que quedarse en la mesa, el teléfono tenía que quedarse en la mesa. Eran para que los humanos estuviesen ahí apretados y comunicándose unos con otros. Y el gran desafío para mi hijo al final no eran los primeros 10, 15 minutos, ¿no? La bienvenida, hasta ahí todo bien, la profesora explicando algo, todo bien. Pero lo que mi hijo no entendía era, después todos los estudiantes se iban a sus estaciones y parecía que cada uno sabían exactamente lo que tenían que hacer y dos, hacían cada uno algo distinto. Y eso a mi hijo no le calzaba, no le entraba en la mente. Decía, todos van a su puesto, ¿y ahora qué? Y el primer día que yo fui con él, tenía la misma impresión. Uno claramente está haciendo más matemática, el otro está leyendo un libro, el tercero estaba buscando información en algún computador, el otro estaba haciendo artes manuales. Y con mi hijo nos miramos y dijimos, ¿qué hacen tus compañeros? ¿Y cómo funciona eso? Así que pedimos ayuda a la profesora, ¿no? Yo hay una silla de niño de 8 años, ¿no? Así como sentado con la rodilla acá arriba. Y digo, profesor, no sabemos qué hacer. Y resulta que al lado de la pizarra había una lista, una to-do list, una lista de cosas que hacer. Y me van a creer que una lista semanal. Eran las cosas que los niños iban a desarrollar esa semana. Y la lista se quedaba en la pizarra. Y eran cosas tan genéricas, por ejemplo, decía, matemática, sumar fracciones. Y eso era toda la instrucción de matemática
que tenía el niño, y con eso el niño sabía qué tenía que hacer. Bueno, y para ese niño, estamos hablando 8 o 9 años, en Nueva Zelanda, el niño tenía súper claro, me toca sumar fracciones. A lo mejor ni se acordaba que eran las fracciones. Entonces iba a buscar un video que le enseñara, que le vuelva a enseñar qué eran las fracciones. A lo mejor el niño ya sabía que eran fracciones. Entonces buscaba material, lo buscaba el niño o la niña, donde podía aprender cómo sumar fracciones con la misma base, con distintas bases, etc. Ciertamente, si un niño se perdía, si un niño no sabía qué hacer, iba donde la profesora y decía, profesora, ¿sabe? No llego a buen puerto, no sé qué hacer. Y ahí la profesora pues le decía, mire, he visto el John, estaba viendo algo interesante, pregúntele a él. O dime qué problema tienes. Y la profesora, tal como una líder de un trabajo, un grupo de trabajo, le daba alguna pequeña instrucción, le enseñaba por 5 o 10 minutos a ese niño y luego el niño volvía a trabajar con total autonomía en su problema de las fracciones. Y entonces el flujo de información era muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado. No existían los libros. Se habían desprendido de los libros. Ellos habían decidido algunos años atrás de que el mundo era otro, de que la información era fragmentada, que la vida iba a ser así, y la única manera de preparar a los niños para ese mundo era dándole oportunidad de desde ya aprender así y vivir así. Interesantemente, siempre había alguna tarea final. Por ejemplo, aprender fracciones, todavía me acuerdo, aprender fracciones desembocaba en un video instruccional. Entonces el niño tenía que crear un video donde él enseña fracciones, sumar fracciones. Y aquí viene algo interesante. Los niños también tenían derecho a elegir qué orden querían hacer sus tareas durante la semana. Había niños que hacían algo el lunes, algo el martes, algo el miércoles. Había niños que iban mezclando, había niños que empezaban con uno, lo dejaban un poco bogotado, iban al otro. Pero ¿cuál era el fenómeno natural? Que quizás el lunes en la tarde, el niño que más le gustaba la matemática, ya estaba preparando su video instructivo. Y el niño que no le gustaba la matemática, pero que amigo de él, con una oreja estaba escuchando lo que decía el compañero. A lo mejor el compañero le mostraba su video. Oye, ¿eso te serviría? ¿Así entenderías tú? Y así se generaba una comunidad de aprendizaje de todos los temas que ellos tenían que hacer, donde ellos podían ver creciendo estos distintos proyectos durante la semana, y al final de la semana estaba todo hecho, estaba todo desarrollado. Y eso es lo que le causó tantas dudas al principio a mi hijo, pero una vez que él aprendió bien el idioma, aprendió bien a trabajar de esa manera, al final le encantó. Y hasta el día de hoy se recuerda en forma muy positiva de esos 3 años ya. Ahora, ¿de qué manera se evaluaban los aprendizajes? Una vez que se le entregaban tantas libertades al niño, los neozelandeses dijeron, tenemos ahora que también respetar esa diversidad en los aprendizajes. Entonces había mucho portafolio, había mucho crear evidencias, recolectar evidencias, archivarlas, etc. Había muchas exposiciones, esa exposición que yo les mostré al principio. Eso no eran cosas complementarias, esa era la gran prueba de ciencia del año. Eso era el gran producto que se tomaba muy en serio. De los multimedia ya les comenté, el producto de multimedia que era muy común que con sus iPads creaban productos multimedia como evidencia de su aprendizaje, ¿no? Sí tenían pruebas estandarizadas, pero era muy interesante cómo se integraban. Yo creo que la comparación que yo haría es con cierto ensayo Sims que
que quizás se hacen en Chile, donde es más el colegio, la escuela que se ve evaluado en ese ensayo que el niño individual, ¿no? Aquí ocurría un poco lo mismo. El profesor o la profesora en algún momento del año le decía a niños, hoy día tenemos que hacer esto que nos mandaron del ministerio, les pido que se lo tomen en serio porque es para ver cómo vamos, es para planificar bien los aprendizajes, los temas, y los niños como jóvenes adultos responsables hacían su mejor esfuerzo y luego, semanas o meses después, venía la información de vuelta con las barras de logros, etcétera, etcétera, con la estadística de cada niño, de cada curso, de cada colegio. Pero era todo de muy bajo presión, era un insumo más. Y también los mismos profesores se encargaban mucho de explicar eso, que es un insumo más. Y así voy a cerrar la excursión a Nueva Zelanda con la última imagen. Ahí abajo ustedes ven un niño y ven una profesora y ven una mamá, ¿verdad? Y la expectativa es, mirando la imagen, que claramente la profesora está a la izquierda y la mamá y su niño están a la derecha, ¿verdad? Bueno, aquí la realidad no era así. Y eso a mí me causó mucha sorpresa. Como mi hijo venía de afuera, venía con lagunas, venía con dificultades, yo siempre iba a esta entrevista un poco con un nudo en la garganta, diciendo, ojalá que ahora los niveles de logro esté más alto, ojalá que esté progresando. Y siempre salí muy sorprendido con la dinámica que se da, porque entrábamos con mi señora, entrábamos y estaba ahí el profesor y mi hijo, estaban sentados ellos juntos. Y nosotros los padres nos sentábamos al frente del hijo y del profesor. Y ellos como equipo, el profesor y el niño como equipo, nos presentaron sus logros y sus desafíos. Pero ellos eran un equipo. Y todavía me acuerdo, mi hijo explicando a mí, diciendo, papá, mira, en esto he mejorado mucho, pero aquí se nota que todavía estoy un poco descendido en esto. Y el profesor apoyando eso. Estamos hablando de niños de 10 años, máximo 11 años, explicándole a sus padres cuál era su avance en el colegio, ¿no? Entonces, y obviamente sin números, con niveles de logros, etcétera, con el camino a lograr, etcétera. Ni siquiera con niveles, sino que en qué punto del viaje hacia el logro se encontraba, ¿no? Y eso era la realidad que vivimos con ellos allá en Nueva Zelanda. Ahora, ¿cuáles fueron para mí la fortaleza y debilidades de estas dos experiencias, ¿no? Como ya les dije, el sistema alemán del cual yo viví era un sistema muy resiliente, que a mí me permitía sobrevivir cambios de colegio, cambios de profesor, etcétera, sin ningún problema, porque siempre estaba expuesto a una riqueza de materiales muy bien elaborados y muy bien empleados, y tenía esas garantías, esa garantía de calidad, ¿no? También siento que la educación que yo recibí era muy de acorde a los tiempos muy contradictorios en lo político, social, tecnológico de la época, ¿no? Mi única crítica a lo que yo viví bajo el sistema alemán es que se generó en mí una cierta expectativa de que, si bien la materia era compleja, había una solución a la cual había que llegar de alguna manera. Si bien yo tenía cosas que elegir, al final las elecciones
uno aprendía cuál era la correcta, cuál era la respuesta correcta. O sea, era un mundo finito, ¿no? Era como un laberinto, pero el laberinto tenía principio y tenía fin porque estaba diseñado para que yo aprendiera. Entonces, cuando a mí me tocó salir al mundo, salir a la universidad, el laberinto se hizo mucho más grande, dejó de ser tan bien diseñado. Y yo por mucho tiempo seguí buscando esas respuestas, seguí buscando las salidas correctas del laberinto. Y me costó mucho aceptar que en realidad el mundo era más caótico que eso. Y yo siento que quizá el sistema con el cual aprendió mi hijo es un mejor sistema en ese sentido. Es un sistema menos organizado para el niño, pero lo prepara para un mayor grado de autonomía, ¿no? En ese sentido, el sistema de Nueva Zelanda, yo debo decir que yo sentí que era tremendamente radical, tremendamente innovador, tremendamente estimulante, empoderador para el estudiante. Ellos tenían logros altísimos a nivel mundial. Cuando uno ve las típicas, las comparaciones entre sistemas educacionales, Nueva Zelanda siempre está en lugar 5, 6 del mundo. Siempre Finlandia, Singapur, alguien más, y luego venía Nueva Zelanda. Y yo entendí por qué los logros de ellos eran tan altos. Pero, como nos tocó ser inmigrantes con hijos de inmigrantes, también vi la parte opuesta, que es el de nivel, que el estudiante desfavorecido, como mi hijo en ese primer año que no habla bien inglés, él prácticamente no podía participar de las actividades. Y eso también me hizo pensar, ¿qué ocurre con un niño que viene de una familia con problemas? ¿Qué pasa con un niño que quizás no tenga el mismo nivel, el mismo grado de autocontrol? Yo también vi niños ahí que quizás no estaban listos para tanta autonomía, que tenían problemas de concentración, que tenían problemas de déficit atencional. Y para ese niño ese sistema era muy complejo. Incluso yo diría que los jóvenes en Nueva Zelanda que más altos puntajes lograban en pruebas internacionales, que se ganaban las becas a Harvard en Estados Unidos, eran casi siempre estudiantes con familias de origen no neozelandesas. Eran estudiantes con orígenes hindús o chinos que vivían una dualidad, que vivían ese sistema tan abierto en el colegio, pero a las 4 de la tarde se iban a sus casas y ahí la esperaba la mamá con el fajo de ejercicio. Entonces, los que vivían esa dualidad tenían logros altísimos, pero quizás los que no tenían un respaldo sociocultural de este hogar, de este barrio, quizás el sistema no les rindía tanto. Ciertamente, yo lo viví con mi hijo al comienzo, que fue complejo el desarrollo, y sin embargo, al final, después de 2 años más o menos, él estaba inmerso completamente en esa cultura de la investigación. Ahora voy a acelerarme un poco para no, porque me quedan solamente unos 10 minutos. Y ahí volvemos a Chile. Y aquí ustedes ven con la cara dudando, ¿será buena idea todo esto? Volvimos al uniforme escolar, volvimos a tener portero. Mi hijo me decía, papá, ¿qué es un portero? Un señor que regula la entrada al colegio. ¿Por qué es necesario regular la entrada al colegio? Yo entro y salgo cuando quiero en mi escuela de Nueva Zelanda. Estamos de vuelta, hijo, ¿no? Y así nos tocó volver al sistema chileno, que mi hija mayor lo había vivido antes, el sistema chileno, pero mi hijo chico en realidad no. Y acá debo también hacer un pequeño paréntesis para decir que como yo tengo formación de pedagogo en Chile, estoy consciente de muchos logros que hay en la educación latinoamericana. Yo soy un gran admirador de Paulo Freire por distintos eventos de mi vida.
Yo soy un gran admirador de Humberto Maturana, obviamente de Gabriela Mistral, y también afuera, internacionalmente, la educación latinoamericana es conocida por su compromiso con los aprendizajes de los niños, de los más desfavorecidos, etc. Pero quiero enfatizar hoy día, quiero hacer hincapié en algo que parece estarnos pasando, de alguna zancadilla de que nos seguimos haciendo en la educación latinoamericana, especialmente chilena. Y ustedes ya van a ver a qué me refiero. Primero, la sala de clase chilena. En marzo suele comenzar así. El profesor coloca a los estudiantes ahí en banco de A4, quizás en banco de A2. Aquí son bancos de A4 con un pasillo central y vamos bastante bien. Pero luego, durante el año, quizás las cosas no andan tan bien, quizás los estudiantes son un poco desordenados y siempre, siempre la sala termina así. Bancos individuales orientados hacia la pizarra. Por algo es que las mesas que compran las escuelas chilenas siguen siendo mesas individuales, aunque los traten de juntarlas, pero siguen siendo mesas individuales. Y eso ya le entrega a un estudiante un mensaje. Ante la necesidad, ante la adversidad, la opción del profesor siempre va a tener la opción de volver a la frontalidad, ¿no? Y obviamente hay razones, la falta de espacio, etc. No está el rincón de la bibliografía, de la biblioteca, no están los 4 computadores, no está la alfombra, están los bancos. Y lo otro que suele ocurrir es copiar desde la pizarra al cuaderno. Y es una práctica que ha sobrevivido incluso a la pandemia. Y es impresionante. Muchos colegios, donde no solo donde va mi hijo, donde van mi estudiante a hacer sus prácticas, escuelas públicas, escuelas subvencionadas para particulares, se compran los libros, pero los libros quizás no llegan en abril, llegan en mayo. Y bueno, y en tu caso hay que hacer el repaso del año anterior también. Y comenzamos trabajando desde la pizarra. Y se instala esa práctica de que el conocimiento ya digerido, el conocimiento abstracto, sale de la cabeza del profesor, salta a la pizarra y los estudiantes copian de la pizarra a sus cuadernos. Y mi pobre hijo, que vino desde Nueva Zelanda, le ha costado un mundo. Le ha costado un mundo. Él lo hace, él copia al pizarra, anota en su cuaderno, luego llega a la casa y se mete a internet para investigar, para ahora sí entender esas palabras que aparecen en la pizarra, ¿no? Porque tiene esa costumbre, ¿no? Pero en Chile todavía tenemos la costumbre de volver a enseñar desde la verdad. Y ese es un tema que nos persigue y que aún en el 2022 no nos ha soltado. Y yo creo que tiene que ver con lo que dije al principio de la estructuración. Un profesor puede tener la mejor intención, un estudiante también, pero mientras que el sistema siga como es una lucha que cuesta ganar, ¿no? Y lo que siempre está al final, la gran amenaza, ¿no? ¿Por qué hay que enseñar tanta teoría? ¿Por qué hay que realizar tanto ejercicio de verdadero y falso, selección múltiple? Porque nos dominan las evaluaciones estandarizadas, tanto para estudiantes como para establecimientos. Lo que yo les conté al principio de mi experiencia alemana, si tuviésemos pruebas de desarrollo, si tuviésemos pruebas donde el estudiante
puede y tiene que demostrar conocimientos mucho más complejos. Si hiciéramos inversión en un sistema que nos permita evaluar en forma justa esos trabajos tan complejos a nivel nacional, todo sería más fácil. Pero todos sabemos que al final del día estas son las pruebas que nuestros niños deben rendir. Y ahí se genera esa espiral que no nos deja salir, ¿no? Que ante la duda optamos por un cierto espacio, ante la duda optamos por otorgarle al profesor otra vez el rol, optamos por la pizarra, porque sabemos que nos esperan las pruebas estandarizadas. Y así volvemos hasta el día de hoy a caer en eso mismo. El mismo lunes estudié historia con mi hijo. Cuaderno, solo cuaderno. Le dije, hijo, ¿dónde está el libro? No lo traje. ¿Por qué no trajiste? Porque no lo ocupamos. Y eso sigue siendo, aún en la educación particular pagada en Chile, sí sigue siendo no voy a decir la norma, pero ese atractor fatal que no nos deja escapar. Aunque compremos laboratorios, aunque compremos software, aunque compremos libros en PDF y los subamos a la nube, volvemos a caer en lo mismo. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ¿por qué nos cuesta evolucionar tanto? Es una pregunta que les quiero plantear en forma abierta, pero yo tengo mis teorías, pero ustedes pueden tener sus propias respuestas. Primero, porque la escuela se reproduce a sí misma, como todo ente de la sociedad, se reproduce a sí mismo. Cuesta mucho que un profesor joven implante sus aprendizajes en la universidad, en la escuela, porque la escuela tiene una inercia. Cuesta mucho que la sociedad llegue a exigir a la escuela que cambie su forma de ser, por esa inercia de la escuela, ¿no? Lo que yo creo que necesitamos, y ahí estoy de acuerdo con mi colega Ken Robinson, quien falleció hace poco tiempo, pero que necesitamos un concepto de escuela que sea más fluido, que esté mucho más centrado en la función, ¿no? Que para cada generación se vuelva a preguntar qué forma debe tomar la escuela en esta generación para cumplir la función. La función siempre es la misma, ¿no? Generar convivencia, generar aprendizaje para el futuro, crear ciudadanos, crear profesionales, futuros profesionales, etc. La función es la misma, pero las formas deben ser distintas. Y la forma de 20 años atrás no son las formas de hoy, y la forma de hoy no podrán ser las formas que necesitemos en 20 años más. Entonces, yo creo que hay que soltar las riendas del colegio, hay que dar ese salto que ciertamente lo dieron los neozelandeses, quizá no al extremo de ellos, pero hay que abrirnos a nuevas formas de aprender y de generar conocimiento y de generar evaluaciones. Y hay que desconfiar mucho más de lo conocido, de las formas conocidas. Eso sería más o menos mi viaje por 3 sistemas escolares, que si bien es cierto, aún no termina. Me quedan más o menos 4 años de ser apoyo. Y quizás unos 15 años más de ser supervisor de tesis y profesor. Ahí está. Excelente, muchas gracias, profesor. Muy interesante. Claudia. Muteada. Muchas gracias, Pascal. Realmente lo disfruté. Es increíble, diametralmente distinto, porque efectivamente el desarrollo de las autonomías se plantea desde la base del colegio. Yo le comentaba a Pascal que también mis hijos estudiaron en un colegio alemán, y a mí como apoderada me dijeron, este colegio educa en autonomía.
Y lo primero que vamos a hacer cuando mis hijos estaban en prekinder es que nosotros no les vamos a mandar nada escrito de lo que necesitan traer. Les vamos a pedir revistas, palitos, lana, y ellos se van a tener que acordar. Y usted le va a tener que creer. Si el chico no se acuerda, o usted no le cree, va a llegar sin los materiales y no va a poder trabajar y se va a sentir marginado del grupo. Cuando el niño aprenda a leer, le vamos a pasar una libreta para que él, si quiere, anote y se acuerde. No para que usted la mire, ni para que la firme. Porque del momento que usted la mira y la firma, ahí el alumno no va a hacer nada hasta que usted le diga, Pedrito, ¿tienes tarea de matemática? Acuérdate. No. Él solo se va a tener que acordar. Y cuando no haga, cuando llegue 3 veces sin tarea, ahí usted se va a enterar y va a tener que venir el sábado. Toda la familia se va a tener que levantar temprano porque va a tener que venir castigado porque no hizo la tarea. Y ahí usted va a ver cómo ajusta el sistema para que se dedique a hacer su trabajo y no hacer otras cosas. Y entonces funciona, y funciona. Yo nunca me senté con mis hijos a estudiar, nunca. Ellos lo tenían que hacer solos. Y la verdad es que realmente se desarrolla la autonomía. Mucha libertad en el aspecto físico del alumno, que no es tan importante como en los colegios chilenos, que tienen que usar el uniforme y el pinche, pero sí que se fueran respetuosos con sus compañeros, con sus profesores, que cumplieran con sus deberes. Entonces, siento que es algo que tiene que estar en el discurso del colegio, tiene que estar en el objetivo de ir avanzando dentro de nuestra estructura de rigidez, pero sí con un objetivo de ir dando más responsabilidades a los alumnos desde chiquititos. Bueno, se nos extendió. Es Yo no sé si... importante la autonomía, por Dios que es importante. Sí. Sí, Si no, uno anda detrás ahí buscando todas las cosas que necesitan, la pelotita de Plumavit a las 9 de la noche, cuando ya no hay tiempo. No, sí, la verdad es que necesitan. porque todos se los le niños tengan- olvidó. Sí. Claro, Y exacto. es todo un tema, es un tema muy, muy importante. Creo que existen en los libros en inglés también, los que tienen que se llama el Self-Study Pack. No, el alumno europeo sabe autoestudiarse, se organiza y autoestudia, ya está formado para hacerlo solo. Acá nosotros tenemos que asignarle un ayudante y una actividad para que esa Self-Study Pack sea monitoreada, de lo contrario no ocurre. Pero este es un tema de formación, un tema de cómo el chico se autogestiona en función del objetivo y la meta que se propone. Entonces, Yo creo que claro, también es parte de la cultura. Nosotros como Por papás también estamos acostumbrados a que hiciste la tarea y revisaste la prueba porque nadie y cómo porque estás. te digo, a mí me emplazaron desde el colegio y me dijeron, usted no se mete, usted no mira la libreta, usted no firma nada, usted no me pregunta. El alumno tiene que saber desde chiquitito, desde prekinder, qué tiene que hacer. Usted no se meta. Mamá, no se mete. Mi hermana se sentaba a estudiar con mi sobrino. Yo nunca me senté a estudiar porque en el colegio me dijeron no lo haga. Sí. No, yo tengo muchas historias así que ustedes se van a reír, pero yo me acuerdo, debe ser un pre-kinder, una cosa así, primera reunión con el profesor dice, papá, usted no ha firmado la agenda. Y mi pregunta es, ¿qué es una agenda? Entonces son cosas que yo he tenido que aprender y la profesora me tuvo que explicar, mire, esta es la agenda y aquí yo le mando y usted me contesta así como... Y claro, y me costó entender la necesidad. O por ejemplo, un señor me paraba en la puerta del colegio y decía, soy inspector del colegio. Y yo, ¿ya? ¿Y qué hace un inspector? Y uno queda como el personaje que no sabe nada de educación al final. Entonces así con mis hijos hemos pasado por distintas versiones y yo sé que estos distintos mundos, cada vez de estos mundos es posible y yo creo que
es difícil y costoso transitar de un mundo a otro mundo. Entonces, yo no quiero que en mi charla quede como así como, nos vino puro retar. No, yo no vengo a retar, yo vengo justamente a decir, eso explica por qué quizás el software no está funcionando como uno quiere que funcione. Eso explica por qué ese proyecto que usted mandó a hacer en ese semestre no tuvo el éxito que pensó que iba a tener, porque no estaban ni las condiciones de entrada, ni las condiciones de salida, no estaba dada la cultura desde la casa, desde la tele, desde lo que sea. Entonces, es un trabajo lento que entre todos tenemos que ir progresando. La verdad es que complejo, ¿ah? Era para terminar el año, esta es la última charla, ¿no? Justamente. No sé si habrá alguna consulta, algún comentario de nuestros... Por lo menos hasta el momento no aparece nada ni en el chat ni en el Q&A, pero han estado atentos. Sí. Ahí hay una mano levantada, voy a Perfecto. permitirle hablar. De Jimena Arellano. Ahora sí, hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan bien? O más Perfecto. o menos. Bueno, eso explica por qué cuando siempre hablan de que la educación en los otros países están como avanzada, esto lo explica todo. Entonces, se llenan la boca, yo soy profesora también, entonces se llenan tanto, hay tanto de que dicen, ¿no? Que dicemos seguir el modelo extranjero, pero la verdad las cosas que no se, porque la cultura no lo permite este cambio, ¿me entienden? Entonces es como complejo, pero se agradece porque ahí se entienden más la dinámica y claro, físicamente es distinto. Yo trabajo en un colegio municipal en el cual hay 45 estudiantes dentro de la sala de clases y difícilmente podemos tener esa dinámica de grupo, ¿ya? Es más, para abaratar costos, no existe incluso la separación, porque los jóvenes trabajan las mesas son en pares, ¿ya? Entonces, por eso es como, me pareció interesante todo lo que escuché y yo creo que estamos a como 50 años a poder replicar esos ejemplos, creo yo. Eso, muchas gracias. Gracias, Jimena. Mira, primero felicitar a todos los profesores aquí que trabajan en ese sistema de los 45 estudiantes porque ustedes son mucho más poderosos que yo. O sea, es un desafío gigante que no tengo duda que nada de lo que yo mostré sería posible con 45 estudiantes. Para nadie en ningún país. ¿Ya? O sea, eso no es... Ahí no hay que tener con toda claridad. Y al mismo tiempo, también son cosas, entonces, ¿qué hacemos en estos años que se nos vienen? Yo siempre digo, cambiar el énfasis, buscar enfatizar. Yo creo que muchas veces son nuestros estudiantes quienes también nos pueden mostrar el camino. Nuestros estudiantes sí tienen acceso a otros referentes culturales. Hoy en día, todo lo que ven Netflix, YouTube, ellos ven cómo funcionan escuelas en otros países. Ellos ven películas donde hay otro tipo de convivencia, donde hay otro trato con el profesor, donde hay otro grado de autonomía. Yo creo que de a poquito también se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y yo mismo aquí en la universidad, mis clases son distintas a las clases de mis colegas. Y eso a veces genera clases excelentes y a veces genera clases que no son tan excelentes porque no entendieron la intención, no supieron aceptar ese grado de libertad o tienen miedo a ser evaluado en forma más compleja. Pero yo también en Chile veo progresos
y el hecho de que la nota de enseñanza media, por ejemplo, tenga cada vez más importancia en la entrada a la universidad, que la PSU se vaya bajando de importancia. Yo creo que tenemos más espacio para enfatizar distintos aprendizajes, distintas evaluaciones. Estoy de acuerdo, vamos muy lento, vamos demasiado lento, deberíamos estar avanzando 5 veces más rápido, pero sí nos queda margen, nos queda margen. Y quizás incluso la pandemia también nos ayudó a crear ciertos márgenes, ¿no? Excelente. Bueno, ya que no hay ninguna pregunta, agradecemos enormemente al profesor Pascal. La verdad es que la comparación fue un golpe en relación a nosotros. Lamento. Realmente fue un golpe, pero la verdad es que, bueno, tenemos que optar a llegar a esos avances. Y muchas gracias, Claudia, por la oportunidad que nos diste de traer al profesor. Ya. La verdad es que Una estas mirada. experiencias son muy valiosas para los profesores, para los directivos que ven estos videos, así que muchas gracias. Pascal, Panset y a todos por participar. Gracias. Muchas Gracias a gracias y usted gracias por a la nombre de la oportunidad. Cámara Gracias. Chileno-Británica y del Comité de Educación. Nos vemos en un próximo evento. Ahí veremos Así qué es lo es. que hacemos. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao, Chao. chao.